¿cómo están? El día de hoy les vamos a hablar sobre algunas de las rutas metabólicas que existen en el cuerpo humano. Entre estas tenemos la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, vía de las pentosas fosfato y la síntesis de glucógeno. Así que si quieres informarte de todas estas rutas metabólicas, continuemos con el video. Ruta metabólica de la glucólisis. La glucólisis tiene 10 reacciones. Primera reacción. La glucosa hace un proceso de fosforilación mediante la enzima hexoquinasa, teniendo como producto glucosa 6-fosfato. En esta reacción se gasta una molécula de ATP, teniendo como resultado un ADP. En la segunda reacción, la glucosa 6-fosfato hace un proceso de isomerización mediante la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa, teniendo como producto fructosa 6-fosfato. En la tercera reacción, la fructosa 6-fosfato hace un proceso de fosforilación mediante la enzima fosfofructoquinasa 1, obteniendo como producto fructosa 1,6-bifosfato. En esta reacción también gastamos un ATP. En la cuarta reacción, la fructosa 1,6-bifosfato hace una ruptura doble mediante la enzima fructosa 1,6-bifosfato aldolasa, teniendo como producto dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. En la quinta reacción, la hidroxiacetona hace un proceso de isomerización mediante la enzima triosa fosfato isomerasa, teniendo como resultado gliceraldehído 3-fosfato. En la sexta reacción, el gliceraldehído 3-fosfato añade un grupo fosfato mediante la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y se convierte en gliceraldehído 1,3-bifosfato. En esta reacción se añade un grupo fosfato utilizando un NAD, el cual se reduce y queda en NADH. En la séptima reacción, el glicerato 1,3-bifosfato se transforma mediante la enzima fosfogliceratoquinasa, obteniendo como resultado glicerato 3-fosfato. En esta reacción se transfiere un grupo fosfato de esta molécula a un ADP, obteniendo como resultado la primera molécula de ATP. En la octava reacción, el glicerato 3-fosfato se transforma mediante la enzima fosfoglicerato mutasa, teniendo como resultado un glicerato 2-fosfato. En la novena reacción, el glicerato 2-fosfato elimina una molécula de agua por medio de la enzima enolasa, teniendo como resultado fosfenol piruvato. En la décima reacción, el fosfenol piruvato hace una hidrólisis mediante la enzima piruvatoquinasa, obteniendo como resultado el piruvato. Aquí finalizamos nuestra vía metabólica de la glucólisis. Y teniendo en cuenta que a partir de la cuarta reacción todos estos productos son dobles, entonces aquí se obtendría 2-piruvato. Como producto final de la ruta metabólica de la glucólisis obtuvimos 2-piruvato, ya que son importantes para empezar el ciclo de Krebs. Para empezar este ciclo empezamos con una molécula llamada piruvato, que se convertirá a acetil-CoA por un complejo de 3 enzimas llamada piruvato deshidrogenasa. Al ser deshidrogenasa producirá un NADH. El piruvato tiene 3 moléculas de carbono y el acetil-CoA tiene 2 moléculas. Entonces el piruvato pierde una molécula de carbono por medio de CO2 y quedará convertido en acetil-CoA. Para empezar este ciclo empezamos con una molécula llamada oxalacetato que tiene 4 moléculas de carbono y se añade al acetil-CoA que tiene 2 moléculas de carbono por medio de una enzima llamada citrato sintasa, que es la que lo sintetiza. Como producto de la unión de estos dos obtendremos citrato, que son 6 moléculas de carbono que se convertirá a cis-aconitato por medio de una enzima catalizadora aconitasa. El cis-aconitato mantiene las 6 moléculas de carbono y se transformará a deisocitrato por medio de una enzima catalizadora aconitasa. El deisocitrato pasará a alfa-cetoglutarato. El deisocitrato, como tiene 6 moléculas de carbono, se transformará a alfa-cetoglutarato, que tiene 5 moléculas de carbono. Entonces, como resultado de este proceso, el deisocitrato pierde una molécula de carbono en forma de CO2 y produce el primer NADH.
donde interviene una enzima llamada isocitrato de deshidrogenasa. El alfa-cetoglutarato, que tiene 5 moléculas de carbono, se transformará a succinil-CoA, que tiene 4 moléculas de carbono, donde el alfa-cetoglutarato pierde una molécula de carbono en forma de CO2 y produce un NADH. Y la enzima catalizadora es el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. El succinil-CoA se transformará a succinato y se producirá el primer GTP, que es equivalente a ATP, por medio de la enzima catalizadora succinil-CoA sintetasa. El succinato se transformará a fumarato y produce un FADH2 por medio de una enzima catalizadora succinato deshidrogenasa. El fumarato añade una molécula de agua y se transformará a malato por medio de una enzima llamada fumarasa, que es la que lo sintetiza. Ya finalizando este ciclo, el malato se transformará a oxalacetato y produce un NADH por una enzima catalizadora malato deshidrogenasa. Como el oxalacetato vuelve a estar libre, se añade otra vez al acetil-CoA y se vuelve a iniciar un nuevo ciclo. Cadena transportadora de electrones. En la cadena transportadora de electrones tenemos dos fases, la fase oxidativa y la fase no oxidativa. En esta cadena tenemos 4 complejos. El complejo 1, el complejo 2, en donde actúa una coenzima Q glucoproteica. En medio del complejo 3 y el complejo 4 tenemos un citocromo C y el ATP sintetasa. En la fase oxidativa actúa el NADH. Esta fase inicia con el NADH, que es oxidado en el complejo 1, otorgándole 2 electrones. De estos electrones iniciarán su viaje por todos los complejos. Entonces, del complejo 1 los electrones pasarán a la coenzima Q, de aquí al complejo 3, luego al citocromo C, después al complejo 4 y una vez en el complejo 4 fluyen de vuelta hacia la matriz mitocondrial. Cuando regresa a la matriz mitocondrial se combina con medio oxígeno, 2 hidrógenos para formar una molécula de agua. A través de este proceso los complejos empezarán a bombear protones. Entonces tenemos que en el complejo 1 se bombearán 4 protones. En el complejo 3 también se bombearán 4 protones. Y en el complejo 4 se bombearán 2 protones. Estos protones viajarán de regreso contra su gradiente de concentración a través del ATP sintetasa. Cuando lo hacen, le dan la fuerza motriz al ATP sintetasa para que fosforile y conviertan ATP en ATP. Es importante decir que cada 4 protones que fluyen a través del ATP sintetasa sirven para que el complejo fosforile ATP en ATP. En la fase no oxidativa tenemos como molécula principal el FAT. El FAT es oxidado en el complejo número 2 y aquí nuevamente se donan 2 electrones. Estos electrones viajan hasta la coenzima Q, después pasan por el complejo 3, van hasta el citocromo C y vuelven al complejo 4, donde son expulsados hacia la matriz mitocondrial. Aquí nuevamente se combinan en medio oxígeno, 2 hidrógenos para formar una molécula de agua. En esta fase, como nos podemos dar cuenta, el complejo 1 no participa, así que el complejo 3 bombeará 4 protones y el complejo 4 bombeará 2 protones. Cuando estos protones viajan de regreso contra su gradiente de concentración, cada 4 protones proveen al ATP sintetasa energía suficiente para que fosforile ADP en ATP.
pentosa fosfato. La vida de las pentosas fosfato se divide en dos fases, la fase oxidativa y la fase no oxidativa. En la fase oxidativa se forman pentosa fosfato y NADPH. En la fase no oxidativa encontramos las interconversiones de pentosa fosfato. En la fase oxidativa tenemos como primera reacción la deshidrogenización de la glucosa 6-fosfato mediante la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa obteniendo 6-fosfoglucolactona. Luego, la 6-fosfoglucolactona mediante la enzima 6-fosfoglucolactonasa se convierte en 6-fosfogluconato. Esto usando una molécula de agua y liberando H+. Después, la 6-fosfoglucolactona mediante la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa se convierte en ribosa 5-fosfato. Después, la ribosa 5-fosfato mediante la enzima ribosa 5-fosfato isomerasa se convierte en ribosa 5-fosfato. Fase no oxidativa. La fase no oxidativa comienza con la ribosa 5-fosfato, en donde mediante la enzima fosfopentosa epimerasa produce celulosa 5-fosfato y mediante la enzima fosfopentosa isomerasa produce ribosa 5-fosfato. Estas dos, mediante la enzima transcetolasa, puede producir pseudoheptulosa 7-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato. Asimismo, la pseudoheptulosa 7-fosfato mediante la enzima transaldolasa produce eritrosa 4-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato mediante la misma enzima transaldolasa produce fructosa 6-fosfato. Ahora, la unión de la eritrosa 4-fosfato y celulosa 5-fosfato mediante la enzima transcetolasa produce gliceraldehído 3-fosfato o fructosa 6-fosfato. La síntesis de glucógeno. Se empieza con una glucosa que va a entrar a las células del hígado, a los hepatocitos, y la primera reacción es que se tiene que convertir la glucosa a glucosa 6-fosfato. Esto se produce para que la glucosa no pueda salir de la célula y quede atrapada. Y la enzima es la glucoquinasa. Como es una quinasa, tiene un ATP que se convertirá a ADP. La segunda reacción es la conversión de la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. La enzima que produce esto es la fosfoglucomutasa. Una vez que ya esté formada esta glucosa 1-fosfato, se va a transformar a uridina difosfato glucosa. Esta reacción va a utilizar uridina trifosfato y te vas a quedar con un pirofosfato inorgánico. La uridina difosfato forma enlaces glucosídicos alfa 1,4. La enzima que hace esto es la glucosa sintasa, que es la que sintetiza el glucógeno y forma más glucógeno. Enlaces glucosídicos alfa 1,4 viene otra enzima y forma enlaces glucosídicos ramificados alfa 1,6. Y la enzima se llama ramificadora porque convierten los enlaces alfa 1,4 a enlaces alfa 1,6. Una vez que ya obtengamos este producto final de la síntesis de glucógeno, obtendremos el glucógeno.